Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Podcast. Si aún no me conoces, yo soy Grisel y este es un podcast de autoayuda. Hablo de todo, de la vida, anécdotas, experiencias, reflexiones, relaciones, aprendizajes, también las cosas que voy aprendiendo en terapia, entre otras cositas más. Si no quieres perderte un episodio de mi canal, no olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en YouTube, Spotify y Google Podcast como Hola Podcast. Y si tienes preguntas, sugerencias o quizás quieres que hable de algún tema, ve a mi Instagram. Y no olvides seguirme para que nunca pierdas las actualizaciones que hago. En Instagram me encuentras como Hola Podcast. Del mismo modo, te pediría que puedas calificar este podcast en Spotify y con ello también me ayudas en seguir con este lindo proyecto. Dicho esto, empecemos. Hoy voy a hablarles del drama, pero no del drama que escuchamos que sucede en películas o en cine, pero a veces sí puede ser que son sacadas de ellas. Más concretamente les hablaré del drama que vivimos en la vida real. Y es que a veces la realidad supera la ficción. Y también a veces, muchas veces, no somos conscientes que estamos viviendo en una situación dramática. No sabía por dónde partir este tema, pero creo que empecemos desde la experiencia. Así que hoy haré un cortito autochisme que va a terminar en reflexión. Definamos qué es el drama. Según la RAE, el drama es aquella obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. Entonces, el drama está muy ligado al conflicto, no necesariamente un conflicto a plena vista, en el cual vemos personas peleando, discutiendo, sino por el contrario, nos mantenemos en una situación conflictiva. Este conflicto lo encontramos en un montón de relaciones. ¿Y con ello me refiero a qué? Relaciones en familia, amistades, relaciones de pareja, relaciones laborales. Y hablarte de cada uno de estos tipos me demoraría muchísimo. Y quizás lo podamos hacer en otro momento, en otro episodio. El día de hoy voy a abordar netamente relaciones sentimentales, en las cuales nos mantenemos allí y no sabemos por qué hasta que nos salimos de ella. Hago un paréntesis. Antes de empezar con mi historia, antes de empezar con este autochisme, quiero preguntarte a ti que me escuchas. ¿Sabes si eres o fuiste fan del drama? He visto muchos trends en TikTok. Hay un trend que dice baja un dedo sí. ¿Qué mejor hacerlo por este podcast, con este TikTok y encerrarnos un poquito más en si hemos vivido o no, o quizás estamos viviendo en la actualidad en este tipo de situación? Ok, empecemos. Solo en relaciones, relaciones sentimentales. Baja un dedo si volviste con tu pareja más de una vez. Baja un dedo si lloraste días, noches o madrugadas por la persona o por la relación. Baja un dedo si algo muy dentro de ti te decía que allí no es. Baja un dedo si te acostumbraste a las discusiones que tenías con tu pareja. Baja un dedo si los celos era uno de los temas más hablados en las conversaciones con tu pareja. Baja un dedo si disfrutabas las reconciliaciones con tu pareja tanto que te acostumbraste a ellas. Baja un dedo si te disculpaste miles de veces por algo que te hicieron creer que eras culpable, pero no lo eras. Baja un dedo si hubo manipulación en tu relación, ya sea siendo la víctima, victimario o ambas. Baja un dedo si se enviaron textos, mensajes de Messenger, Facebook, Instagram, tan largos como un testamento. Y el último, baja un dedo si había más reproches, más peleas, más discusiones que los buenos y bonitos momentos que pasabas con la pareja. Pero aún así elegías quedarte en la relación. Ok, si bajaste más de dos dedos, fuiste o eres fan del drama. Me gustaría saber
¿Cuánto de puntuación tuviste? Si eres o fuiste alguna vez fanático del drama o estuviste estancado o estancada en una situación dramática. Y antes de cerrar paréntesis, si tienen dudas de lo mío, yo casi he vivido la mayor parte de los numeritos que les dije. Y claro, tengo razones del por qué permití lo que en ese momento no debía haber permitido. Hay mucho por explicar. Pero bueno, cerramos paréntesis y empecemos con la historia. Como una introducción a esta historia, pues les diría, número uno, a ti que me escuchas, tienes que conocerte, tienes que fortalecer mucho tu autoestima. Y esto último es lo más vital y lo más importante para llevar una mejor relación con las demás personas. También decirte que la historia que yo narro ha sido una historia en la cual ha transigido muchos episodios. El día de hoy yo puedo compartirte esta experiencia porque ya la tengo muy aprendida, ya muy sanada, muy digerida, tanto que hasta a veces me río de las cosas que he permitido, me autocompadezco de las cosas que he permitido, de las personas que he permitido que ingresaran a mi vida. En fin, sanamos, sanamos y eso es lo más lindo de todo. Ya no somos los mismos y también es lo más lindo, porque somos mejores versiones que nuestras versiones pasadas, inclusive de nuestra versión de ayer. Y claro, para hablar de versiones también tengo que hablar muchísimo, podemos hablarlo también en otro tema, y también de mi opinión de lo que salen estas frases cliché de que vuelves a ser tú. Y me autocuestiono y que en verdad dejaste de ser tú o vuelves a ser tú o qué es ser tú. Bueno, son conversaciones muy deep y hoy solamente quiero hablarte de esta experiencia. También con esto ayudarte en despertar si en verdad alguna vez has vivido situaciones dramáticas o no. Recuerdo que en mis sesiones de terapia trabajaba mucho con mi psicóloga límites, sentimientos, pensamientos, las emociones y muchas cosas más, autoestima. Sin embargo, hubo como en 2 o 3 sesiones que al momento de exponerme yo a una situación de autocrítica introspectiva, pues descubrí que las cosas que yo había visto de niña o la forma que yo había vivido o lo que me pasó de pequeña en la escuela, en el colegio, forjaron en mí una particular personalidad. Desde muy niña yo sufrí muchísimo bullying por parte de los niños más que por las niñas. Entonces, para cuando yo ya paso a secundaria, no quería tener contacto con los varones porque yo los identificaba más como aquellas personas que me lastimaban y, y agredían con palabras muy, muy fuertes. Simplemente escuchar este bullying, ese rechazo, me llevaron a no poder comunicarme muy bien con el sexo opuesto. Entonces, para cuando llego a la secundaria, mis papás me preguntan qué colegio vas a escoger y yo les dije que yo quería solamente un colegio de puras mujeres. Y como yo estaba en un colegio público, un colegio del Estado en la primaria, decidí irme a un colegio privado con la creencia de que las cosas iban a mejorar. Y entonces yo ingreso a un colegio parroquial, privado, de solamente mujeres, con monjas y todo lo demás. Allí también yo descubro que podía yo establecer mis límites, disminuyeron este tipo de bullying que me hacían en la primaria. Sin embargo, mis compañeras también no fueron muy amables conmigo. Claro, yo era la niña que sacaba buenas notas, hacía todo, pero siendo un colegio particular parroquial, se me perdían las cosas, me robaban las cosas, trabuscaban en mis cosas y casi no generé amistades allá. Y tampoco generé enemistades, pero no forjé alguna de estas amistades que a veces se ven en redes, que son amigos desde jardín, desde primaria, desde secundaria, y aún así persiste hasta la actualidad. En fin, ingresando a la universidad, tuve mi primer enamorado que también estaba en la misma escuela profesional que yo había estudiado, era mi compañero de salón. Yo al momento de aceptar, ingresaba yo a esta relación con mucho miedo, porque número uno, hace tiempo dejé de mantener contacto con los varones y tampoco no sabía cómo comunicarme con ellos.
Pero como no me comunicaba mucho con todos y no tenía muchas amistades, yo era muy callada, no compartía mucho, en fin. Cuando yo ingreso a esa relación, me llevó por varios aspectos de introspección, porque viví situaciones dramáticas en las cuales yo debía haberme salido desde un inicio, pero me mantuve allí, porque veía en este chico esta cualidad de poder aceptarme tal y como soy. Lo que de primaria alguna vez yo viví del sexo opuesto de los varones que me trataban muy feo, muy horriblemente. Entonces yo al ver a esta figura masculina, que era mi enamorado en ese entonces, que me tratara bien, obviando las situaciones súper tóxicas que he vivido, yo aceptaba esa relación. ¿Por qué? Porque me daba el validación como enamorada y me hacía sentir de que yo también podía tener un enamorado, que yo también podía tener una pareja como cualquier otra persona. Muchas de esas cosas llevaron a que yo permitiese vivir situaciones inundadas de drama. Como les decía en un inicio, autoconózcanse, forjen su autoestima, no solo por decir yo me amo, es suficiente, sino el autoestima se trabaja día a día, constantemente. Hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir trabajando el autoestima y el autoconocimiento también es sumamente importante. Y creo que esas cosas he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, porque al momento de yo volver a estos episodios de mi niñez, a estos episodios de lo que me pasó en secundaria, al inicio de la universidad y demás, encontraba razones del por qué yo en su momento había permitido ciertas personas que ingresasen a mi vida. Asimismo, encontraba razones del por qué yo había permitido ciertas conductas que mi yo de ahora, que mi yo de 25 años nunca lo permitiría y no volvería a tolerar. O sea, nunca todo fue malo. También reconocí las cosas que fui aprendiendo, las cosas que fui mejorando, las cosas que por gracia divina y por mi esfuerzo mismo han llegado a mí y estoy muy contenta. Al día de hoy puedo decir que mi círculo de amigos es sumamente cortito, pero es sumamente valioso y yo los aprecio. Me hace sentir muy bien. Ok, recuerdo que sé tener entre 2 a 3 sesiones de terapia con mi psicóloga y hablábamos de un montón de temas, ¿no? Hablábamos y trabajábamos la autoestima, límites, pensamientos, emociones y demás cosas. Pero siempre yo llegaba, en esas 2 o 3 sesiones, llegaba a un mismo trauma que viví. Me empecé a preguntar del por qué llegaba a la misma persona. Y me refiero a esa relación, a esa primera relación que todos vivimos como una primera experiencia cuando hablamos del amor de pareja. Y me pregunté por qué volvía a esa relación pasada. ¿Por qué si estoy trabajando en terapia? ¿Pensamientos? Vuelvo a esa pasada. ¿Por qué si estoy trabajando autoestima? Vuelvo a esa relación pasada. ¿Por qué si estoy trabajando límites? Vuelvo a esa relación pasada. ¿Por qué estoy trabajando allí mis emociones, mis sentimientos, esta comunicación asertiva? Y estoy volviendo a ese mismo tema. Y fue porque viví una situación sumamente dramática en esa relación. Quizás el universo, Dios o en lo que ustedes deseen creer, me puso a mí esta prueba para poder resurgir, para poder comunicar a muchas personas más y crear una comunidad más grande en las cuales seamos personas más conscientes de cada cosa que vamos viviendo. Y entonces empezamos un poquito más a escarbar con mi psicóloga del duelo de esa persona, si yo lo había vivido bien o no. Y es que, ¿qué pasó? Pues aquella persona me decía de que yo era el amor de su vida, su amor verdadero, que a mí me amaba por sobre todas las cosas. Me puso en un pedestal tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que le podría ganar al rascacielo más alto de todo el universo, de todo el mundo. Así yo me sentía, así me hizo creer. Sin embargo, eso parecía a plena vista, ¿no?
Para mi yo de ese entonces, para mi versión más joven de ese entonces y menos experta, al no querer mostrarme tal y como era, por el miedo al rechazo, por el miedo a la invalidación y por el miedo a que pudiese venir nuevamente este bullying que vivía en un momento, pues no fui vulnerable. No demostraba mucho mis emociones. Recuerdo que sé tener el pensamiento que llorar te vuelve débil frente a los demás. Por eso nunca debes llorar, porque muestras debilidad. Y la debilidad es muy malo. Eso yo me decía. Y, y creo que mostrarme fuerte, tragarme mis emociones, callarme lo que vivía, callarme lo que experimentaba en la relación y lo que a la otra persona en verdad me hacía sentir, quitando la apariencia de que pareciese bonito e ideal, pues no resultó muy bien. Porque al final yo terminé más dañada. Esa relación afectó tanto en mi persona que al momento de yo llevarlo a terapia y comentarlo con mi psicóloga, hablarlo con ella, le decía que también había tenido una alergia en esas épocas, una alergia que recién había surgido, que desde niña no tenía una alergia y que no sabía la razón del por qué. Y al final fue que tuve alergia por estrés y ansiedad. Mi pareja me estresaba muchísimo. Nunca tuve estrés por el colegio, por las tareas, ni tampoco en la primaria, y en la universidad tampoco. Pero, ¿qué era el factor que cambiaba? Pues era la pareja que tenía en ese entonces. Una pareja que me demostró lo que no es amor y lo que no debo permitir en mi vida. Quizás me tuvo que pasar así, para poder el día de hoy hablar contigo y contarte pues, las cosas que me pasaron. Hoy ya te voy a contar un pequeñito chisme, dramática, tóxica, pero de las cuales mi yo de ese entonces permitió y continuó en la relación. No sé si recuerdan la primera película de Shrek, cuando está leyendo un libro de cuento de hadas y termina la escena con la frase, sí, como si estas cosas pasaran, y luego arranca la hoja y se ríe. A mí sí me pasó, y sí, fue dramático. Y siempre te voy a repetir esto. Trabaja en ti, conócete y fortalece muchísimo tu autoestima. Esto último es lo más importante porque vas a saber lo que mereces y lo que no y nunca vas a permitir. Ok, ahora sí, te cuento la experiencia. Recuerdo que fue una actividad deportiva de la universidad, de mi facultad, en donde los salones de la misma escuela profesional habían establecido la jornada deportiva para jugar vóley, básquetbol y fútbol. Yo me animé a jugar en el equipo de voleibol de mi salón y aunque no era la primera vez en la vida mía que jugaba voleibol, pues yo jugaba en la secundaria y en la primaria, aunque no era la buena, aunque no iba a la selección nacional ni la selección de mi colegio, me defendía. Sí podía defenderme jugando vóley. Entonces yo me animé a jugar. Sin embargo, cuando mi enamorado de ese entonces se entera de que jugaría, él, en vez de animarme, en vez de apoyarme, estaba molestísimo. Me cuestionó el porqué de querer jugar voleibol. Pero no fue una demostración así en público, sino me lo susurró a mí. Mientras todos los demás estaban jugando en la misma cancha deportiva, a mí me lo susurró. Recuerdo que me sabe decir, ¿por qué de repente vas a jugar si tú no juegas? ¿De cuándo acá juegas? ¿Me escucharon? Eso me sabe decir. Y eso no quedó allí, porque, como cereza del pastel, yo sufro un accidente jugando. La pelota me llega muy fuerte, yo caigo de espaldas y para evitar de que mi cabeza se golpee contra el suelo, yo me apoyo en mis muñecas al momento de caerme. Mis manos terminan raspadas, adoloridas. Más tarde me iba a salir un moretón sí o sí. Me dolía horriblemente, así que yo me retiro del juego,
y busco algo para que me alivie mi dolor. Entonces, había mucha gente que vendía paletas, helados y todo lo demás, galletas, gaseosas y todo. Entonces yo busco algo que tenga hielo para poder aliviar mi dolor, porque tampoco en ese momento había primeros auxilios. Nadie vino a auxiliarme. Fui yo sola a cuidar de la herida que me había hecho. Voy al heladero, me compro un helado de hielo, pero justo donde estaba el heladero también había algunos compañeros de mi salón. Ellos me preguntan qué había pasado, les cuento que me caí y que estaba buscando hielo para calmar el dolor. Pero mi ex no me acompañó, no estuvo conmigo en ese entonces. Él se quedó en las gradas de la cancha donde se estaba jugando el voleibol. Cuando yo vuelvo a esas gradas, me siento, él se acerca a mí y me dice, ¿qué hacías conversando con ellos? Sí, escucharon bien. En vez de preocuparse por lo que yo me había lastimado, en vez de ayudarme, o por lo menos decirme, ¿estás bien? ¿Cómo está tu mano? O llevarme a auxiliar, me empezó a celar. Y él empezó a ser inundado por sus celos y por sus dudas. En fin, yo quería llorar ese día. Ya imaginarían cómo estaba. Pero sí le digo que me sentí incómoda y le termino. Yo en ese momento yo le termino la relación. Me alejo de él y yo me dirijo al baño a echarme agua a mi herida. Una compañera me acompaña al baño de mujeres. No había agua, así que yo decido irme ya a mi casa. Pero no, el chico se para enfrente de la puerta del baño de mujeres. Quería hablar de lo que había pasado, pero yo le dije que no estaba en momento, ni estaba en la posición de poder querer hablar, porque me estaba muriendo de dolor primero. Quería irme de la actividad deportiva. Le comuniqué eso, que no quería hablar y que después lo hablemos, pero no. Él quería hablarlo al momento sin comprender el dolor físico que yo sentía en ese momento. Y no me dejaba salir del baño de mujeres. Recuerdo que me hice quedar en el baño de mujeres como 1 hora, 2 horas. Al final, como era una actividad deportiva donde muchos habían ido, la mayoría de ellos nos vieron. Y todos lo vieron a él como el chico triste que buscaba a su enamorada para poder hablar. Pero nadie sabía, número uno, no todos van a mirarme que yo me haya caído, pues. Nadie sabía que yo me había accidentado de mi mano. Dos, nadie sabía lo que me había dicho entre susurros. De lo que solo a mí me había dicho. No fue para nada un buen día para mí. Pero, ahí les digo, al final de todo lo que viví, volví con él. Sí, lo sé. Me dirían, pero ¿cómo? ¿Por qué volviste? O el clásico, amiga, date cuenta. Bueno, mi yo de ese entonces, muy pequeña, más niña, más inexperta, le gustaba el drama. Era fan del drama. Y como ese suceso, sucedieron muchísimos más. Me pasaría horas y horas contándoles lo que permití, lo que callé y por qué no hice lo que mi voz interior me decía muchas veces. Al final, terminé como la mala del cuento, porque nunca conté mi versión. Todos lo miraban como buenito porque yo callé mi versión. Pues yo no entendía que hablar mal no es igual que hablar de lo que sucedió en realidad. Me acostumbré, lo normalicé y al comprenderme en realidad y al abrazarme a mí misma, empecé a vivir un duelo por mí, un duelo de aquella versión mía que había permitido ciertas cosas, un duelo de aquella versión que no puso límites, que se cayó por medio al rechazo, que abandonó su identidad y se perdió en la relación. Cuando atravesé todas esas fases, cuando terminé ese duelo, yo seguí adelante, porque en algún momento lo que ya me molestaba y me dolía, ya no dolió más. Y el día de hoy ya no duele. Y no fue por el tiempo, sino fue por lo que yo hice durante ese tiempo del duelo. Me tomó tiempo recuperarme, pero ya salí de allí. Yo ahora continúo con mi vida,
ya no soy la misma desde entonces y eso me da mucha tranquilidad y mucho orgullo en verdad. Mi versión de ese entonces para nada imaginaría que su yo del 2023, estaría haciendo catarsis de lo que vivió, purificando su mente, su alma, su cuerpo y reclamando de vuelta su propia energía y soltando lo que le parecía en ese entonces imposible de soltar. Así pasó. Le dije que tenga un buen viaje a mi versión del pasado. Le prometí cuidarla con mucho amor, con respeto y compasión. Y bueno, esa fue mi experiencia del ser fanática del drama. A veces no reconocemos cuando estamos viviendo como personaje principal cierta relación porque le ponemos excusas, justificaciones y demás. Y yo ponía por delante lo que yo sentía por él y no miraba para nada lo que él me hacía sentir a mí. Y bueno, la relación terminó en una traición. Eso también ya les contaría. Pero ya estoy cansada de hablar de relaciones pasadas. Y el día de hoy reviví solamente este recuerdo para poderles ayudar y que ustedes identifiquen si son o no fanáticos del drama, como alguna vez yo lo fui. Así que con esto yo termino. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio en Hola Podcast.